Vamos a ver la parte práctica en Excel del curso de análisis y gestión de presupuestos. En este ejercicio en Excel vamos a rodar 5 temas, que es repasar la planeación estratégica y financiera, qué conceptos existen, en qué nos basamos, dónde queremos ir, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, qué es en realidad la planeación estratégica y financiera desde un punto de vista práctico. Vamos a desarrollar las variables macro de base para el cálculo del crecimiento, les vamos a llamar variables macro. Vais a ver que en las mismas, cómo las calculamos, dónde las determinamos, dónde podemos obtener las mismas. Generalmente las variables macro ya están definidas en el pasado, son cálculos históricos, datos históricos. La única diferencia es a futuro dónde las vamos a obtener o si nosotros las vamos a determinar. Vamos a calcular y determinar el crecimiento de una empresa. Este crecimiento de una empresa, tanto en moneda real como en moneda nominal, para que vean las diferencias de la deflación, y también el concepto y el cálculo de crecimiento real y competitivo. Bueno, vamos con el ejercicio en Excel. Hola, ¿qué hay? En este primer capítulo vamos a ver la parte práctica de la configuración de los presupuestos, aquellas herramientas que nos van a ayudar a esa planeación a largo plazo y a los planes de acción que tenemos anuales y configuración de presupuestos anuales. Como vieron, en nuestras lecciones de apertura diferenciamos entre lo que es una planeación a largo plazo, que requiere una planeación estratégica y una planeación financiera, y luego la realización de presupuestos. La parte práctica de cada una de las lecciones se van a hacer en Excel, paso a paso, donde ustedes van a ver cómo configuramos esas herramientas, ¿no? Y esos elementos que nos van a configurar un presupuesto global. Vamos a ir complementando una serie de pestañas y en cada una de las pestañas vamos a poner el capítulo relativo a cómo podemos de alguna forma establecer y configurar todo ese presupuesto. Bueno, pues en primer lugar, lo que vamos a hacer es hacer una planeación a largo plazo, ¿no? En esta planeación a largo plazo vamos a ver una serie de elementos que nos interesa explicar qué diferencia hay y qué es cada uno de los elementos. El primero de ellos es el crecimiento del PIB, ¿no? Los presupuestos se enmarcan todos ellos dentro de una actividad nacional. Puede que una multinacional tenga al final distintas sucursales. La multinacional está en Estados Unidos y tiene una sucursal en Estados Unidos, otra sucursal en México, otra sucursal en España, otra sucursal en Argentina. Y al final lo que va a hacer esta multinacional es configurar en cada una de sus sucursales su presupuesto y luego va a agregar y consolidar esos presupuestos. Los presupuestos al final se hacen dentro de cada uno de nuestros mercados. Y lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto va a crecer nuestro mercado. Fíjense, como hemos visto estos días, que estamos configurando un presupuesto para el año 23. Por tanto, lo que vamos a ver es qué ha pasado estos últimos años con nuestro presupuesto. ¿Ven? Entonces tenemos el presupuesto, vamos a poner actual, que quiere decir real, del año 20. Fijaros que vamos a poner también el actual o real del año 21. Y vamos a poner también el actual, ¿no? Que le llamamos actual, lo que realmente ha sucedido, no, lo que en el año 22. Estamos planteando un presupuesto para el año 23, ¿vale? 22, año 22. Ahora mismo estamos inmersos en el año 23. Es como estamos haciendo. Si ponemos aquí, por ejemplo, la fecha, para que nos fijemos, un segundo, la fecha, vamos a configurar unas fechas y vamos a decir que estamos en el 30 de junio del 2023, ¿no? Esta es nuestra fecha actual. Por tanto, lo que vamos a tener también es una proyección de finalización para el año 23. Fíjense, voy a introducir unas flechas para que vean la diferencia, que nos ayude a entender. Fíjense esta flechita en que ahora mismo estamos en 30 de junio. La empresa está en el 30 de junio del 2023, la fecha actual, fecha de edición de este vídeo.
y lo que vamos a hacer es una proyección a ver qué va a pasar el 31 de diciembre del 2023. ¿Por qué? Porque estas fechas están referidas a un año completo y están referidas a la finalización de ese año, que sería el 31 de diciembre del 23. Si ahora mismo estamos el 30 de junio del 23, nos quedarían 6 meses. Bueno, pues el PRI del crecimiento, vamos a poner, por ejemplo, un país, el que sea, el año 20, que fue el año de la pandemia, que nos va a ayudar mucho. Este país en concreto retrocedió un 8%, su PIB, o sea, el crecimiento fue negativo, ¿ven? El PIB. El año 23, cifra real, el crecimiento fue del 4,7%. Este es, vamos a decir, una cifra negativa. Acuérdense que el 20 fue el año de la pandemia. Hubo un cierto rebote al año 21. El año 22 bajamos al 3,1%, se eliminó el rebote. Y este año preveemos cerrar en el 2%. ¿No? Esta cifra que pongo aquí en amarillo es una cifra de previsión del cierre del 23. Muy bien. Ahora, lo que nos interesa de alguna forma, fíjense, vamos a poner la proyección para estos últimos años y vamos a poner también el año 24, 25 y 26. ¿Ven? Estos años son proyecciones que tenemos a futuro. Esta cifra, ¿dónde la podemos obtener? Podemos obtener cifras de los bancos centrales, de cada uno de los países, ¿no? Por ejemplo, pues aquí vamos a poner el Fondo Monetario Internacional, bancos centrales. Los bancos centrales es difícil que proyecten, pero sí nos pueden dar los actuales, o sea, cifras reales del pasado, ¿no? Y aquí pues entra un poquitín nuestra labor, podemos tomar unas fuentes, otras fuentes, pero es muy importante que proyectemos a futuro cuál va a ser la perspectiva de crecimiento que tiene el país. ¿Ven? Esto es la proyección. Y en este caso, tomando fuentes, o sea, pueden ser fuentes de compañías de consultoría, las compañías o las fuentes que consideremos más fiables, ¿no? Entonces, en estas fuentes más fiables vamos a prever que se va a crecer 2,3, 2 y 1,8. Fíjense que estas cifras son previsiones, ¿no?, al cierre de cada uno de estos años. Es importante, insisto otra vez, el año 23 no lo hemos cerrado hasta ahora y queremos previsiones a los años siguientes. Por tanto, estas cifras están en amarillo y son previsiones. Ya nos da una idea que ya les digo que depende mucho de las fuentes. Aquí hemos puesto 7. Depende mucho de las fuentes que tomemos. Depende bastante de las fuentes que tomemos, pero generalmente, si nos acostumbramos a estar en el mercado, a ver analistas, a consultar con nuestros directores financieros o con asesores, casi todas estas fuentes, más menos 5%, vamos a poner más o menos de 5 a 10%, vamos a decir, aproximadamente se manejan en estimaciones, ¿no? Son al final estimaciones, ¿no? Estos son proyecciones o estimación de futuro. Muy bien. Una vez que hemos visto lo que es el crecimiento del Producto Interior Bruto, del PIB, de un país, que nos da una pista bastante interesante de lo que va a ser el potencial de la economía que nos va a ofrecer el poder ofrecer nuestros productos o poder hacer negocio dentro de dicho país. Las dos variables que vamos a ver ahora es la inflación, subida generalizada de precios, de una canasta básica de bienes. En esa canasta básica de bienes se van a incluir alimentos, energía, bienes de consumo, calzado, textil, etc. Y otro concepto muy interesante que es la inflación subyacente. La diferencia que hay entre la inflación y la inflación subyacente es que esta última, la subyacente, no contempla aquellos bienes que son un poco más volátiles, como puede ser la energía, que va por otros condicionantes distintos, y los alimentos no procesados.
que a su vez que la energía tienen comportamientos distintos. Bueno, fíjense que vamos a ponerlo en otro color aquí para que lo veamos claramente, por ejemplo en verde. Tenemos los precios actuales. ¿Actual qué es? Real, que se ha producido en el 20, 21 y 22. Bueno, con datos del Banco Central de cada uno de los países, ¿no? O estadísticas nacionales, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso yo he tomado una base de datos que es Reuters. Vamos a ver las inflaciones que tenemos en cada uno de nuestros países. En este supuesto, país determinado, lo vamos a hacer para un país genérico, la inflación que hemos tenido en los últimos años han sido estos tres datos, ¿no? 3.15, dato oficial que podemos tomar de bases de datos, por ejemplo yo he puesto aquí Reuters, ¿no? 3.15 para el año 20, 5.95 para el año 21 y para el año 22 7.82, ¿no? La inflación subyacente, que también tiene que ser un dato, vamos a poner aquí dato, ¿no? De Reuters, dato de Reuters, ha sido también dato, estos tres datos, ¿no? 3.66, distinta que la inflación, 4.36, fíjense que aquí es más alta, el siguiente año es más baja, ¿no? Que la inflación, la subyacente, y el tercer año es más alta, la subyacente, que la inflación a largo plazo. ¿Qué dato de inflación se toma? Ustedes tengan los dos y vamos a ver luego, caso por caso, cómo podemos tomar uno o el otro, dependiendo de lo que el analista determine. Bueno, estamos a junio del 23, ¿ven? Como hemos visto, junio del 23, entonces vamos a proyectar. ¿Ven? A proyectar y tomamos, por ejemplo, aquí datos del Banco Central de cada uno de los países. Por ejemplo, podemos poner Banco Central, qué dato proyectan, o incluso analistas independientes qué dato proyectan para final del año, ¿no? Y por ejemplo, en este caso están proyectando 6.25 de inflación y una inflación subyacente del 6.50, ¿no? Esto es proyección para diciembre del 23, final del año, un año completo. Fíjense que estos son años completos, ¿no? Voy a ponerlo en color naranja para que tengamos un control de los datos, y luego para los próximos años, planeación a largo plazo, lo voy a poner en azul, ¿no? ¿Qué datos los analistas independientes proyectan? Y, por ejemplo, están proyectando esta inflación para los siguientes años y esta inflación subyacente, ¿no? Estos, yo les recomiendo siempre tomar datos de expertos independientes, del Banco Central, algunas veces proyecta a largo plazo, bases de datos, va a depender de cada país, y parte de nuestro análisis también tiene que encontrar esas fuentes de información, ¿no? Tercer dato que necesitamos para proyectar es el tipo de cambio. En este caso he puesto un tipo de cambio de dólares, pesos. Igual, ¿qué tipo de cambio hemos tenido estos 3 años? ¿Qué tipo de cambio proyectamos para el año 23? Fíjense que ha habido, voy a poner un país real, pero en este 23 lo que hemos observado es que en determinados países ha habido una apreciación. Esto es una apreciación de la moneda local, vamos a tomarla en cuenta, o una depreciación del dólar. Estos son efectos coyunturales, no estructurales, sino coyunturales de riesgos en países. Igual que hemos visto en casos anteriores, por ejemplo, consultoras, analistas, etc., vemos los datos proyectados para años siguientes, ¿no? Ya les digo que esto no es difícil encontrarlo en el mercado, hay multitud de análisis, estadísticas, bases de datos, etc., ¿no? Hoy día vivimos en el mundo de la información. Otro dato que necesitamos para proyectar nuestra planeación a largo plazo es la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el costo del dinero, ¿no? No es la TIE, no es los LIBOR, los MIBOR, sino el costo del dinero que el Banco Central determina, nos va a ayudar bastante, para los próximos años. Esto generalmente es Banco Central de cada uno de los países y es la tasa de interés o costo del dinero.
También es un dato, ¿no? Es un dato, voy a poner en este caso que en estos años han sido el 4,25, saben que la inflación subió mucho, ven ahí el dato de la inflación, sube mucho la inflación, vamos a poner esta flechita más pequeña para que la vean, sube mucho la inflación, por tanto el Banco Central actúa y lo que hace con esta inflación es, con estos datos de inflación, que ha sido real, subir las tasas de interés. Ven que la inflación sigue subiendo, suben las tasas de interés. E igual, analistas, ¿no? Analistas independientes, van a decir, analistas independientes, nos van a comentar cuál va a ser la tasa que vamos a cerrar este año. Estamos hablando cerrar al final del año, un 8%. Estados Unidos no prevé más incrementos de tasa a final del año, pero ahora mismo las tasas están altas, ¿no? Y cuál va a ser la política monetaria, esto es política monetaria para los próximos años, ¿no? Entonces, otra vez consultamos, pero nos da una base de datos bastante cierta de lo que van a ser las políticas monetarias de los próximos años. Generalmente, fíjense aquí que pongo, que la mayoría de las fuentes o analistas pueden diferir de 5 a 10% aproximadamente. Y el último dato que necesitamos es el costo financiero, ¿no? He puesto aquí TIE, como puedo poner MIBOR, pues esto es un ejemplo del MIBOR, ¿no? Etcétera, ¿no? Que es para cada uno de los países donde estamos trabajando cuánto nos cuesta un crédito, ¿no? Fíjense que el costo financiero, el LIBOR, el MIBOR, porque los créditos es siempre el costo financiero más un spread. Estos años, para este país, este ha sido su costo financiero, ¿no? Prevé cerrar el año en este monto y prevé que en los próximos años va a estar en estos montos. Como ven, yo les he dado un cuadro de 6 variables financieras, ténganlos en cuenta. Al final tendrán la liga, pero no obstante, la idea que tengo es que vayan de alguna forma configurando, hagan ahora una pausa y vayan configurando con estos datos, una propuesta de datos, los datos macroeconómicos que necesitamos para hacer una planeación a largo plazo. Repito, las variables que estamos tomando es el PIB en porcentaje de crecimiento del país, la inflación. Fíjense que estamos hablando de 3 bloques de información, que es la actual que ha habido en estos últimos años, la fecha ahora mismo de publicación o de análisis es el 30 de junio, los 3 últimos años que hemos tenido, la proyección que tenemos a final del año, ya que estas cifras todas son cifras a final del año, y qué proyectamos, bloque en azul, para los próximos años. Entonces, con estas 6 variables tenemos una idea de cuáles van a ser las perspectivas macro para los próximos años, ¿no? Este cuadro es de perspectivas macro, ¿no? Planeación a largo plazo, ¿no? Perspectivas macro, ¿no? ¿Ven? Muy bien. Hasta ahora vamos a parar y vamos a ver cómo vamos a empezar a utilizar de una forma macro estas variables para hacer nuestra planeación. Bueno, una vez que hemos propuesto los datos de un análisis macro para la planeación a largo plazo, acuérdense que estamos haciendo un presupuesto con fecha 30 de junio actual y necesitamos proyectar a final del año, lo van a ver ahí, lo tenemos puesto en proyección 2023. Entonces ahora vamos a tener datos a lo mejor del PIB, del crecimiento a mitad de año, tenemos que proyectarlos al final y luego también estamos haciendo una proyección hasta el año 25. Ahora, dependiendo del giro de la empresa, nos vamos a encontrar con muchas variantes, ¿no? En el primer momento vamos a hacer una empresa general, una empresa que se dedica a venta de bienes, que tiene venta de unidades a un precio determinado, tiene volúmenes, tiene precios unitarios, costos unitarios.
Si hiciésemos el presupuesto para un restaurante, siempre hay que buscar esa forma de análisis que puede ser unidad-precio. Entonces, en el restaurante podríamos estar hablando de ticket promedio por mesa, ticket promedio por comensal, precio promedio por tipo de comida, precio promedio por día, etcétera, ¿no? Hay distintas variables, cada uno de los restaurantes tiene su forma de ser, pero vamos a ir a un modelo genérico, ¿no? Vamos a ir a una empresa, la que sea, que está facturando también datos vamos a poner para que sea fácil, en millones de pesos, para hacer este análisis un poco con menos números. Si es una empresa primera, podemos estar hablando de pesos, de algún otro tipo de unidades. Hemos puesto pesos por poner una unidad, pueden ser pesos argentinos, pueden ser pesos mexicanos. Ya les digo que estamos viendo algo general en un país, tienen que hablar de cada uno de sus países y sustituir la moneda por lo que estamos ahora indicando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, el tipo de cambio es en millones, prácticamente si estamos hablando de un negocio donde mueva un poco de volumen, estaremos hablando de miles de millones, ¿no? En cambio, en México, a lo mejor estaremos hablando en miles de pesos. Vamos a poner datos en millones de pesos. E igual, podemos incluso, aquí abajo, copiar, ¿ven? Podemos copiar toda la carátula que tenemos aquí arriba, ¿no? Y vamos a empezar, de alguna forma, poniendo los datos en moneda, fíjense, datos en moneda corriente. ¿Qué es esto? ¿Moneda real o moneda corriente? Bueno, en los años 90, en los años 80, la inflación era muy alta, entonces constantemente había que trabajar en una moneda que se llamaba real o corriente y una moneda nominal o constante. Esa moneda nominal era deflacionada, eliminando el efecto de la inflación. Ahora la inflación está siendo alta estos últimos años, aunque estamos proyectando una disminución de la inflación, ¿no? El incremento de las tasas de interés o la afectación de la política monetaria, lo que va a hacer esta política monetaria es ir reduciendo la inflación, ¿no? Al año siguiente. O sea, vamos a ver un efecto de reducción de la inflación. En Estados Unidos, la inflación estos últimos años ha sido relativamente baja, por eso la política monetaria ha estado situada en prácticamente costo del dinero cero, pero ahora ya vamos a empezar a estar acostumbrados a inflaciones un poco más altas y a efectos monetarios, ¿no? Entonces, para hacer esta proyección, esta primera proyección, este primer análisis, vamos a trabajar tanto con moneda real o corriente como moneda nominal o constante o moneda deflacionada, ¿no? Utilizaremos esta flechita para indicar. Entonces, primero empezamos con moneda real. Los ingresos, fíjense, siempre es importante hacer algún análisis de ingresos. Hemos puesto ingresos brutos totales anuales, ingresos netos anuales, no ingresos totales, para hacer un primer análisis de qué ha sido históricamente la evolución de nuestra empresa. Y en este caso en concreto, esta empresa facturaba en el año 2020 110 millones de pesos, en el año 21 111,6 millones de pesos y en el año 22 120. Y este año prevé, voy a poner aquí en negrita, prevé alcanzar una facturación de 130 millones de pesos, ¿no? Quiero ponerla en amarillo para que vean. Es datos anuales, todos son datos anuales. Si estamos, como pueden ver, ¿ven? Estamos en el 30 de junio, pero vamos a proyectar los datos al diciembre del 23, a final del 23. ¿Para qué? Para que estas cifras sean anuales, sean comparables, ¿ven? Brutos anuales. Muy bien. ¿Cuál es la idea? La idea es proyectar, ¿ven? Estas cifras. Vamos a proyectarlas. Muy bien, vamos a ver. Lo segundo. Ahora no vamos a proyectarlos un poco más adelante, ahora vamos a poner el crecimiento anual, vamos a calcular el crecimiento anual de estas cifras. Para calcular el crecimiento anual, ¿no? Fíjense que es un crecimiento en dinero, millones de pesos. ¿Cuánto crece? Restamos lo que ha facturado en el año 21, ¿no? Restado del año 20, simplemente. Es una operación, ¿ven? Entonces ha crecido 1,3 millones, ha crecido 9,2 millones y prevé crecer 9,2 millones también
en el año 23. ¿Vale? Son altas, bajas, eso es lo que vamos a tener que analizar de alguna forma, ¿no? Cómo ha sido nuestro crecimiento. Este simplemente es crecimiento en millones de pesos, moneda real, tal cual lo que pasó, lo que ha cerrado la contabilidad, ¿no? Ahora vamos a calcular otra cifra que es el crecimiento anual en porcentajes. ¿Ven? ¿Ven la diferencia que hay? Que hemos puesto en dinero y ahora en porcentajes. ¿Ven? La diferencia que hay. Bueno, pues en porcentajes, para hacer el cálculo, fíjense, vamos a utilizar la siguiente fórmula, y es el año 21 dividirla, un segundo, el año 21 dividirlo sobre el año 20 y restarle 1. ¿Ven? Entonces ha crecido el 1,2%. Así que si copiamos esta fórmula hasta el año 23, nos va a decir el crecimiento anual. En el año 21, ven ustedes, si le pongo F2, van a ver la fórmula, C20 lo dividimos entre B20 y le restamos 1. Ven ustedes arriba la fórmula, ¿no? Esta nos ayuda un poco Excel en el número de colores, en el tipo de fórmula. Esto es como calculamos el crecimiento. Hemos crecido, en el año 21, crecimos el 1,2%. En el año 22 crecimos el 8,3%. Y en el año 23 crecimos el 7,6%. ¿Vale? Crecimiento alto, bajo, esperado, ¿no? Eso es lo que vamos a tener que analizar. Y, por ejemplo, pues podemos poner dos datos. Uno es el crecimiento real, ¿no? Y otro es el crecimiento competitivo. Para calcular el crecimiento real, ¿no? Vamos a dividir, vamos a restar nuestro crecimiento, 1,2, lo restamos, fíjense la fórmula, voy a ponerlo, vamos a restar nuestro crecimiento, en azul, crecimiento anual en porcentajes, y lo restamos de la inflación. Simplemente, ¿no? Entonces, esa operación nos va a dar que nuestro crecimiento sobre la inflación ha sido el 4,8%. Fíjense el signo negativo. Puedo incluso poner aquí, en porcentajes, ¿no? Ahí está, un signo negativo. Hemos decrecido. Crecimiento real sobre la inflación, hemos tenido un crecimiento por debajo de la inflación. Si copio esta fórmula al año 22, fíjense ahora que la inflación, nuestro crecimiento ha sido el 8,3%, ¿ven? Y la inflación era el 7,82%. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos crecido el 0,4% positivo. Igual en este año preveemos que nuestro crecimiento va a ser del 1,3%. Fíjense, este crecimiento, ahora mismo, que es un crecimiento en estos años altos, pero si lo comparamos con la inflación, vemos que no es tan alto, pero de todas formas ha sido por encima de la inflación. Estos 2 años ha habido un crecimiento real positivo, mientras que en el año 21 un crecimiento real negativo. Ahora vamos a poner otro dato, que es el crecimiento que se ha observado en el sector. Esta compañía trabaja en un sector, vamos a poner, por ejemplo, que sea el sector de servicios de ingeniería, ¿no? Un sector interesante. Esta compañía se dedica a hacer ingeniería, ¿no? Y vende horas hombre y vende equipos a un precio determinado, ¿no? Por poner un escenario, podemos trabajar con cualquier sector. ¿De dónde podemos conseguir el crecimiento del sector? Lo pongo aquí en paréntesis. Bueno, hay datos del crecimiento de sectores por países, por cada uno de los sectores que operan en un determinado país. Podemos encontrar datos en las cámaras de comercio, datos en el Banco Central. Vamos, aquí es tan amplio, estamos hablando de sectores. Standard & Poor's determina, o cada economía de un país, el Banco Central determina una serie de sectores. En algunos países 21, en otros países 27, en otros países 14, dependiendo un poco de cómo se configura la contabilidad nacional, ¿no? Y cada uno de los sectores va a tener un crecimiento. Esto, ya les digo, son datos que podemos obtener de análisis de mercado,
¿no? Y en este caso, estos son datos. Este sector nos indica que el 21, este sector en particular de servicios profesionales e ingeniería creció un 21%, ¿ven? Un 8,5% en el año 22 y este año prevé crecer un 6%. Son datos del sector. Por tanto, otra variable puede ser el crecimiento competitivo. ¿Cuánto crecemos? Fíjense, ¿cuánto crecemos con respecto al sector? O sea, no nos preocupa, a lo mejor no nos preocupa tanto cuál es el crecimiento real deflactado, como puede ser la cifra que he puesto ahí de crecimiento real, pero sí con respecto a mis competidores. Entonces, es restar. Aquí lo que vamos a hacer es restar, fíjense, C22, que es el crecimiento del sector, con respecto a nuestro crecimiento. ¿Cuánto crecimos? Decrecimos un 10,8%. ¿No? Un decrecimiento fuerte. Este es un crecimiento competitivo. El año siguiente, el año 22, casi crecemos lo mismo que el sector. El sector creció un 8,5, nosotros crecimos un 8,3, esto es un decrecimiento del 0,2%. En el año 23, ¿qué esperamos? Esperamos crecer por encima del sector. Este crecimiento competitivo, como ven, en el año 23 ya empezamos a crecer por encima del sector, es el que realmente las empresas miren, ¿no?, de alguna forma para analizar cuál es su posición con respecto al sector, qué es lo que realmente importa. La cifra de inflación es muy relevante en algunos aspectos del presupuesto, gastos, algún tipo de gastos y demás. Pero realmente, a nivel de crecimiento, lo que marca es el sector. Por lo tanto, tenemos que tener foco en el crecimiento del sector. Datos que muchos de ustedes van a decir que es difícil de obtener, no son tan difíciles. Hoy día hay en muchas bases de datos, en analistas, en consultores, incluso el propio feeling del empresario sabe perfectamente cómo evoluciona el sector. Mi empresa, el objetivo muchas veces es ganar a mis competidores, ser más competidores que ellos. ¿De qué me sirve estar en un sector donde he crecido mucho cuando mis competidores han crecido más todavía, o viceversa? Por tanto, este dato, el crecimiento competitivo, es realmente el dato que yo me gustaría observar en mi proyección, ¿no? ¿Cómo me voy a manejar con respecto al sector? Este dato, vamos a ponerlo un poco más claro para que no haya aquí problemas de interpretación, ¿ven? Este dato que está en verde es el dato que a mí realmente me importa proyectarlo a futuro, ¿no? Ese es el dato que a mí me importa. Muy bien, entonces ahora, una vez hecho esto, vamos a analizar la compañía en moneda real y moneda nominal, ¿no? ¿Qué ha pasado estos últimos años con la moneda real y nominal? Entonces, fíjense que aquí, igual que estamos en moneda real, vamos a trabajar en moneda nominal. Esto es muy fácil y es deflactar la moneda. Es un proceso de deflactación. Para ello, lo que vamos a escoger es la base de la deflactación, ¿no? ¿En qué base? Bueno, aquí yo lo que les aconsejo es lo siguiente. Podemos deflactar en el año 23, ¿no?, donde sea la apertura a partir del 23, voy a ver cómo proyecto al final los 24, ¿no?, o podemos deflactar en el año 22. Yo, por ejemplo, he escogido, en este caso, podemos hacer cualquiera de las dos cosas, ¿no? Como el 23 es proyección y no estoy muy seguro de cómo vamos a acabar el final del año, es una proyección, es un análisis, algo que he previsto, vamos a tomar como base cierta el real, el 22. Entonces voy a deflactar con el 22. Entonces, vamos a calcular lo que es estas tres variables. Los ingresos brutos totales, ¿no?, el crecimiento anual y el crecimiento anual en porcentajes deflactados, ¿no?, deflactados. Fíjense los datos que tenemos aquí. Pero podemos también tomar estos datos, estos 23, y empezar a calcular. Vale, los brutos anuales. Muy bien. Para esto tenemos que calcular lo que es el índice de deflactación, ¿no? El índice de deflactación
lo que llamamos un factor, lo podemos calcular aquí y se calcula de la siguiente forma. El 22, ven ustedes, el 22 es la base. Si el 22 es la base, al 22 le vamos a poner un 1, porque es la base. Entonces ahora, ¿qué factor a partir de la base, ven ustedes, a partir de la base, qué factor es el que deflacta la proyección a futuro? Y luego vamos a calcular el factor que deflacta el pasado. Primero, la base del futuro. La base del futuro vamos a deflactar con inflación. Por tanto, fíjense, la fórmula es la siguiente. Vamos a tomar el dato anterior, el 1, y lo vamos a dividir entre 1 más la inflación. Como ven, el dato es el 0.941, que, como hemos visto, es 1 dividido entre 1 más la inflación, 6.25. ¿Lo ven? 1 dividido entre 1 más la inflación. Este es lo que se llama el factor. Este factor lo copiamos a futuro y tenemos el índice de actualización o de deflación a futuro. Y ahora el pasado. El pasado, fíjense, lo que vamos a hacer es multiplicar 1 más la inflación por el índice del año anterior, ¿no? 1 más la inflación por el índice del año anterior. Entonces, este nos va a dar el factor de deflación del pasado. Entonces, para convertir los datos brutos a moneda nominal, ¿ven? Para convertir los datos brutos a moneda nominal, o sea, o moneda deflactada, ¿ven? Estos son datos brutos anuales, vamos a multiplicar lo que es el dato de ingresos brutos anuales del año 20 por el índice, y así uno por uno, ¿no? ¿Ven? Multiplicamos el factor de deflación por los ingresos. Muy bien. Y si esto lo copiamos, fíjense que lo que vamos a obtener es los ingresos brutos anuales deflactados en moneda nominal. Bueno, tengo también el cálculo del crecimiento anual, acuérdense, que es restar el año 21 menos el año 20. ¿Ven? Esto lo copiamos. Y en porcentajes es calcular, igual que hemos hecho en los porcentajes, calcular cuál sería el porcentaje en moneda nominal. Como ven, ahí está calculado, porcentajes en moneda anual y porcentajes. Vamos a ver, estas cifras tienen el mismo cálculo que estas, a diferencia de que lo que estoy señalando en amarillo es moneda real, lo que pasó, y lo que estoy señalando en naranja es moneda nominal. Amarillo, ventas en moneda real, rosita, lo que está aquí, ventas en moneda nominal, ¿ven? Real, nominal, pero deflactadas, sin el efecto inflación. Y sin el efecto inflación, ven que estamos creciendo en los años 22 y 23 y decreciendo en el año 21, a diferencia de la moneda real que nos marcaba un incremento. Y en porcentajes crecemos, pero crecemos sin tener en cuenta la inflación, deflactados, un decrecimiento en el año 21 y luego crecemos. ¿Ven? Este cálculo, por ejemplo, luego es muy interesante llevarlo a algún gráfico. Entonces observamos, por ejemplo, pues en algún gráfico donde hay un crecimiento, pero si lo llevamos a moneda nominal deflactada, sin tener en cuenta si no hubiese habido inflación, hay otro elemento. Vamos, por ejemplo, vamos a verlo. Aquí tenemos moneda real, aquí tenemos moneda nominal, y lo que hacemos es insertar un gráfico. Podemos poner un gráfico de líneas, ¿ven?
Aquí vamos a poner el gráfico ahora para que lo vean. Entonces, ven, ahí tienen ingresos brutos en moneda nominal y ven que está más o menos en línea recta. Si yo pincho en moneda real, ven que tiene ese incremento típico del crecimiento de las empresas, ¿vale? Esto nos ayuda de alguna forma, esto simplemente es poner los años aquí, año 1, 2, 3 y 4, nos ayuda, si quieren, esto muchas veces yo suelo ponerlo, ahí está, ¿ven? Y esto lo que podemos hacer también es ponerlo un poco más amplio. Vale, ¿ven? Hemos corregido el gráfico un poco, le hemos dado un poco de forma y ven el típico crecimiento en naranja. Para evitar, vamos a ponerlo en azul. Simplemente le cambio de color para que quede más claro. El que está en azul es el típico crecimiento sin deflactar. ¿La deflación qué es? La deflación es eliminar el efecto de la inflación. Es como si no hubiese habido inflación, ¿cuál sería mi crecimiento? Y aquí vemos el amarillo, que es el efecto de la moneda nominal, y ven que históricamente en el 21 tuvimos un descenso y luego estuvimos prácticamente planos. Bueno, esto sencillo, que lo tienen ustedes en el gráfico, yo les aconsejo que hagan este mismo cálculo. Vamos a trabajar luego un poco con la proyección, con estos elementos en distintos capítulos, pero ahora en el capítulo análisis de crecimiento, esto es sencillo, son datos que nos pueden ayudar en la planeación a largo plazo, como ustedes pueden ver, y vamos a preparar o exponer una metodología para poder proyectar a futuro estos datos, ¿no? Y tomar una decisión. Bueno, con esto yo lo que les aconsejo a partir de ahora es que mantengan pulsado este gráfico, esta hoja la puedan repetir como un ejercicio. Hemos ido en las fórmulas paso a paso, entonces si van hacia atrás pueden ver las fórmulas, verán que hemos de alguna forma repetido todo este ejercicio una serie de veces para que ustedes lo puedan replicar. Eso sería lo ideal. Bueno, me despido y nos veremos en el siguiente capítulo de presupuestos y gestión presupuestaria.